Buenas tardes. Escucho mucha música que viene del río y dan ganas como de no estar haciendo esto, ¿no? Pero vale, nos divertimos igual. ¿Se escucha ruido de afuera? Voy a cerrar la ventana. Puerta. ¿Está bien? A ver, chus. Bueno, la idea de hoy es tener una charla anómala frente a las cosas que solemos hacer desde este espacio, desde la cuenta de XR Argentina. Gracias, Luz, se escucha bien. Que tiene mucho que ver con el activismo y con la acción y con lo que implica llevar esta reivindicación civilizatoria a las calles y bajar un poco un cambio aprovechando el inicio de este año para ponernos un poco más reflexivas, reflexivos, reflexives. Y en ese sentido, a sugerencia de Nacho, compañero en XR Argentina, vamos a charlar con Nahuel, que es filósofo. Hola Nacho querido, gracias por esta. Hola Esteban. Lo voy a buscar por acá a Nahuel, a ver si lo invito. No, lo invito. Es charlas de filosofía. Todavía no está. Bueno, Nahuel, cuando te sumes, me mandas solicitud para estar. Nahuel es filósofo hasta donde sé y desde charlas de filosofía viene planteando algunas conversaciones que por lo que yo estuve estoqueando en este tiempo antes de empezar con el vivo, hacen mucho sentido a la amplitud de conversación que sentimos también que necesitamos generar desde los activismos. ¿Por qué? ¿Por qué pienso yo que necesitamos? Porque creo que desde ambos lados, desde el lado del activismo de calle, de resistencia, de urgencia, tenemos una tendencia, una pulsión muy natural a estar todo el tiempo haciendo, y en esa pulsión natural que responde también a una necesidad del estado del mundo en este momento, acá está Nahuel, muchas veces dejamos de lado algo que como especie siento que también traemos, que es la capacidad reflexiva de buscar, no sé si las causas profundas, pero sí algunas pistas en nuestra historia como civilización que nos aporten herramientas para entender por qué llegamos a esta situación de emergencia en la que parecería que solamente tenemos que hacer, actuar, porque si no nos vamos a la mierda. Eso por un lado es del activismo. Desde el otro lado, yo soy politóloga, con lo cual estudié filosofía política durante buena parte de mi vida. Mi sensación, y con todo respeto voy a decir esto a los politólogos y filósofos presentes, hay una tendencia también desde los ámbitos academicistas a cierta paja intelectual alrededor de, filosofar sobre los grandes temas del mundo, diagnosticar el bardo en el que nos encontramos, pero el momento en que todas esas verdades demandan acción, nos quedamos ahí medio cómodas y cómodos en el claustro diagnosticando el colapso. Bueno, voy a cerrar esta intro para... Ahí está, joya. Ahí lo invité a Nahuel, con quien no nos conocemos, así que nos vamos a conocer a... ¿Te gustó lo de paja intelectual, no, Lu? Sí, lo sé. Hola, Hola, Nahuel, ¿cómo estás? hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Ah, genial. Gente, ahí me avisan si se escucha mucho ruido, que cierro la ventana. Voy a cerrar la ventana. Vos te Dale. pusiste todo negro. ¿Yo? Ahí va. No, ahí está bien, ahí está bien. De Ah, última desactivo comentarios. Espera que hago esto. Ahí está, joya. Bueno, mucho gusto. ¿cómo ¿Qué está? tal?
Gracias, gracias por la invitación y mucho gusto también. Estaba escuchando la intro y está buenísima y tenés razón con lo de la paja académica, es tal cual, pasa un montón. Busqué alguna palabra para decirlo de una forma más políticamente correcta, pero no No se la me hay, ocurrió. no la hay, no la hay. No la hay, no la hay. Total. Bueno, buenísimo. Gracias por el tiempo, por el espacio. Creo que un poco lo que estamos buscando también con este tipo de conversaciones es algo que podría presentarse, viste, como, bueno, la intersección de luchas y de miradas, y es momento de tejer puentes, pero en definitiva eso es como ponerle títulos rimbombantes a algo que es absolutamente natural y debería estar interpelándonos a todos en este momento de urgencia que tiene que ver con entender y cuestionar, ¿no? Entender un poco mejor qué es lo que nos está pasando como civilización y en ese sentido ir hacia, como, hacia desgranar las posibles causas o no causas de por qué también la crisis ecológica y climática, que es un poco lo que a nosotros nos convoca, no solamente puede quedarse en el compartimento estanco de charlar con científicos del clima y de la atmósfera, que yo creo que es un grave error. Alguien dice limpiar la cámara, Sí, no sé por qué se creo ve que es así así. como, se ve como oscura, pero no es la cámara, creo que es la luz del ambiente que hace como un brillo. Vos estás en Patagonia, ¿verdad? Por lo que vi por ahí. Yo estoy en Bariloche, sí, soy de Buenos Aires, pero vivo en Bariloche hace unos años ya. Ahí va. Bueno, con lo cual acá son las 7, pero en Bariloche, que tienen luz hasta las 10 de la noche, estás como en un 4 de la tarde. Estamos en ese periodo en el que uno, claro, son las 10 de la noche y hay luz, entonces no sé si tenés que dormir, bañarte, cenar, tomar un mate, es como un desorden biológico importante. Total. Sí, yo estuve hasta la semana pasada ahí y me pasó un poco eso. Ah, Bueno, genial. nada, como cortando con la intro, era un poco darnos el espacio también de, yo estuve un poco viendo el tipo de encare que tenés alrededor de estos temas y me parece interesante también este llamado implícito a cuestionar lo que quizás nos queda incómodo a veces de decir, solamente para no quedar estigmatizados en un lado del mostrador, que es este sistema de producción, consumo y organización social depredatorio llamado capitalismo, que es un poco lo que Nacho proponía también que tengamos como conversación. Pero nada, me gustaría como dejar vía libre también para que podamos ir intercambiando y va a surgir algo copado, así que si vos tenés alguna punta como con la que te gustaría arrancar, ahí vamos a partir de esta intro, o mismo vos personalmente, si hay algo vinculado a esto que es estar en un tránsito civilizatorio inevitable, creo yo, que esa mirada es compartida en el sentido de entender que ya geofísicamente no da para más y que hay que encontrarle la vuelta. Ujú. ¿Cómo te convoca a vos o qué te genera desde, digamos, tu abordaje profesional y vocacional, que implica también un llamado a la acción, por lo que estuve viendo? Ujú. Eh, Entiendo que estamos hablando de una crisis terminal, por un lado ecológica y también en concomitancia con una crisis terminal del capitalismo, ¿no? Creo que son dos formas de crisis que hay que separarlas analíticamente, pero a la vez también van de la mano en términos de acontecer histórico, ¿no? Eh, yo personalmente, a ver, desde el punto de vista personal, a veces me pasa que con los discursos o con ciertos planteamientos que son como muy apocalípticos, ¿no? Muy catastrofistas, eh, tengo como una cierta, o sea, creo que son verdaderos, efectivamente, o sea, empíricamente hablando, pero a la vez creo también que cuando se reproducen masivamente generan una cierta disposición mental en las personas que creo que es justamente la que no necesitamos para afrontar el problema, que es, aunque, digamos, igualmente verdadero. En el Ujú. sentido de que creo que, por un lado, ya no es la información, a mi gusto, a mi gusto ya no es el acceso a la información y a los datos o al conocimiento el problema, como si lo fueron en otras épocas, donde el problema era el acceso a la información. Yo creo que la gente sabe perfectamente lo que pasa, con lo cual plantear que la brecha estaría en última instancia en ilustrar a las poblaciones
creo hoy ya que es algo obsoleto y anacrónico. Creo que ya no pasa por la información o por el acceso al dato. Me parece que hoy cualquier persona con un aparato en la mano accede a todo. Me parece que la pregunta tiene que orientarse más bien a la acción, que es un poco por donde introdujiste y que sí, ahí me parece que hay un punto de contacto entre tu postura y la mía muy interesante, porque al menos desde mi estudio, mi especialización en filosofía política, sobre todo en antropología y estética política y los condicionamientos que esto genera en términos de ideología y acción política, eh, creo que hoy por hoy es la acción lo que determina eh, ciertos escenarios salvíficos, entre comillas, pero esta acción que no se da, porque parecería no darse, o sea, por algún motivo las masas no se levantan y no transforman estructuralmente. Obviamente siempre hay acciones locales, microfísicas, pero digamos, estamos hablando de cambios estructurales, ¿no? De si yo con mi vecino planto en una huerta, ¿no? Me parece que hoy por hoy hay que hablar de estructuras. Me parece que esa acción que no se da, y que en política, por ejemplo, como vos sabés, se la denomina apatía o abulia política, eh, está mediada por una cuestión de ideología y de legitimación. Es decir, de quiénes son los portavoces de la salvación. Eh, y me parece que el sistema sabe construir muy bien, ¿no? O sea, quiénes son los portavoces de la salvación y quiénes no. Me parece que ahí se construyen mecanismos de legitimación y de deslegitimación que hacen que, digamos, esto que decía Foucault, ¿no? La verdad y el saber, que en última instancia serían necesarios para enfrentar soluciones de este tipo, siempre recaen en ciertos focos, en ciertas regiones, legitimadas por la visión del público, por el consumo del mainstream, y no en las periferias, que es lo que Foucault apostaba, por ejemplo, la revolución, ¿no? La resistencia en Foucault se daba en la periferia institucional. O sea, por ejemplo, nosotros, ¿no? Estamos acá en la periferia, no estamos dentro de la institución en este momento. Entonces creo que el problema es la acción, pero creo que también esa acción, que nos desespera y que todos queremos, está ya asegurada desde hace muchas décadas que no se dé, por poderosos mecanismos simbólicos y discursivos de construcción de legitimidad, de ideología, que hacen que, bueno, eh, pase lo que pase. También creo, y esto es más bien un análisis instrumental, no tanto ideológico, que efectivamente la gente no tiene muchas otras alternativas. Me parece que hay un problema que hay que entender cuando se le pide a la gente que cambie sus hábitos. Es muy difícil, es realmente difícil. O sea, no tenemos nuestro campo para poder tener, ¿no? nuestra comida ahí inmediatamente, nuestro acceso a nuestros animales, como cuando Marx hablaba de la apropiación originaria, ¿no? De los campesinos que tenían sus campos, entonces no hacía falta que vayan al supermercado, entre comillas, ¿no? Que se entienda, que no vayan al consumo oligopólico o plutocrático de la venta de alimentos, como pasa hoy. Entonces creo que también el sistema se ha asegurado ciertas restricciones materiales, ciertos condicionamientos materiales, ciertas distribuciones, que hacen que si uno quisiera, dijo, bueno, ok, rompo las cadenas de la legitimación y accedo a la acción, bueno, ahora tengo otro problema más mecánico, más material, que es cómo organizamos el procedimiento. Y ahí, bueno, vuelven a la discusión temas como la cooperativa, el trueque, el intercambio de favores, que yo comparto. Yo creo que hoy es lo único revolucionario eso, a mi gusto. No sé cómo lo ves vos. Varias cosas se me iban ocurriendo a medida que hablabas. Creo que hay un plano en donde la acción y el apelar al cambio de hábitos individuales tiene que ser imprescindible. Creo que los límites materiales están mucho más asociados a la construcción de la narrativa de imposibilidad que frente a la realidad, entendiendo que los grandes centros urbanos, y voy a circunscribirme a un periodo de tiempo muy corto, digo, este año. Este año, por ejemplo, yo coincido absolutamente en que lo verdaderamente revolucionario hoy está en sujetos políticos emergentes que se plantaron frente a la narrativa hegemónica de imposibilidades materiales, incluso como la Unión de Trabajadores de la Tierra, en donde el acercar alimentos libres de venenos a los grandes centros urbanos se convirtió en de los actos revolucionarios para mí más sólidos de este último tiempo. ¿Por qué? Porque detrás de esa materialidad hay
una disputa política estructural en la Argentina, que es el cómo y para quién se producen alimentos y cómo se trabaja en el campo argentino en nuestro país. Yo desde la militancia ambientalista, por ponerle un nombre, de hecho hace muy poco tiempo que entendí que el eje de disputa, sobre todo en nuestro país, está asociado directamente al modelo de producción y distribución y consumo de alimentos. Entonces, en ese sentido, comparto la mirada en donde para mí está claro que sujetos políticos son los revolucionarios hoy, los guardianes de los territorios que están en la frontera de la resistencia, y también, adicionalmente, esto que vos mencionabas como periferias, que yo siempre cito como quienes habitamos los márgenes del sistema, en un sentido no material probablemente, porque no habitamos márgenes de vulnerabilidad socioeconómica muy probablemente, pero sí desde digamos, una contrahegemonía que yo estoy convencida que se va a dar, sobre todo en los espacios que están reivindicando causas asociadas al ecologismo, y a la diversidad de género. Digo, esos márgenes de sistema son quienes creo que cuando Foucault hablaba sujetos de revolución siguen estando presentes en los mismos, y nuevos sujetos políticos asociados, en este caso, a quienes producen los alimentos, porque hay ahí toda una concatenación de causas y consecuencias de lo que es materialmente la crisis ecológica y climática que está sucediendo, y cuando empezás a desgranar, eso está como arriba de todo, porque no es fácil ir desde la narrativa climática a los combustibles fósiles, pero en definitiva cuestionar el modelo de producción de alimentos, tenencia de la tierra y todo lo que está asociado, está como muy en el fondo de la cuestión. Ahora sí, tengo un conflicto no resuelto, y bueno, lo acuerpo y ahí va, con la cuestión narrativa asociada a la conceptualización del apocalipsis, ¿no? Y me cuesta, como nos cuesta salirnos de esta, porque en esto de voces legítimas para hablar, durante demasiado tiempo siento que esas voces legítimas para hablar y para tener esta conversación han estado en esta agenda encasilladas en los centros científicos de producción del complejo hegemónico, CONICET y afines, si vamos a la Argentina, o Naciones Unidas. En términos de género, por supuesto, hombres heterosexuales, que son los que no necesitan demostrar que son empáticos y confiables. Digo, es algo con lo que luchamos constantemente quienes no encarnamos esa figura, porque necesitamos romper la barrera de la credibilidad y la de la empatía, que es algo que siempre traigo a conversación para animar a más gente a hablar de estas cosas. Y en esto de ponerle las palabras coloquiales al bardo en el que nos encontramos, mi sensación es que la resistencia quizás intuitiva que se da, que vos comparto el diagnóstico, frente a que la gente interprete esto y la lleve a la inacción y a la imposibilidad de cambiar y qué sé yo, mi sensación es que está mucho más asociado a un mecanismo psicológico que se extiende socialmente, de negación frente a información más terrible, que al hecho de que la repetición de estas palabras nos lleve a la apatía. Y tengo ese conflicto y no lo tengo resuelto, digo, como tendencia natural, mi tendencia es hacia la de decir las cosas como son, y en ese decir las cosas como son, sopesar peras con manzanas, es decir, bueno, estamos un poquito mejor por acá porque los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas van mejorando y si reciclamos y que qué sé yo, frente a la dimensión de la catástrofe a la que nos encontramos, es como me genera una cosa que no tengo resuelta, digo, y nos pasa, y siento que la apelación a esta generalización de la masa o la gente o algo sucede que obviamente comparto que no es la información disponible, sino el acuerpar realmente lo que implica los que nos tiene inmovilizados como civilización. Digo, dos cosas. Uno, la imposibilidad quizás, que lo digo siempre, de entendernos en este punto ciego en donde la desaparición de nuestra especie es una posibilidad. Y digo de nuestra especie porque sería de nuestra civilización, pero como la civilización moderna y occidental se extendió en todo el mundo, te lleva como a un lugar de especie, ya no solo de civilización, a pesar de que hayan existido otras extinciones civilizatorias. Eso por un lado. Y por otro lado,
esta cosa de, hace poco hablé con Daniel Feuerstein, que probablemente lo conoces, es un sociólogo, investigador del CONICET, que tiene a cargo un centro de investigación sobre el proceso del Holocausto, y él nos contó en un punto, una anécdota que para mí fue tremenda, que tiene que ver con el momento en el que una mujer que estaba esperando entrar a una cámara de gas en la Alemania nazi, le dicen lo que les iba a suceder, ¿no? Quien le estaba cortando el pelo le dice, los están metiendo en una cámara de gas para matar, ¿no? Entonces ella empieza a los gritos a decirle a quienes estaban con ella lo que iba a suceder, y lejos de que eso generara una revuelta entre quienes estaban en ese momento, a ella la lincharon por ser la mensajera de información tan terrible. Y eso es lo que a mí hoy me interpela más desde lo filosófico, si querés, digamos, como civilización, cómo vamos a quebrar esa inercia. Sí. Si es que podemos quebrar esa inercia, ¿qué nos dice la historia sobre eso? Si realmente estamos registrando en tiempo real un proceso extintivo, lo sabemos, la información no es el problema, ¿qué nos pasa como ontológicamente con esa situación? ¿No? Ujú. Y ahí es donde entro en conflicto con si no hablar de catástrofe, sabiendo que como mensajeros hay un rechazo muy natural a que eso suceda, o seguir diciéndolo porque no podríamos hacer otra cosa en definitiva, ¿no? Creo que son varios puntos. Me parece que hay que entender que siempre estamos hablando de un antropos humano. Me parece que hablar de un antropos humano implica entender que nuestra subjetividad y nuestra forma, como dice Bourdieu, nuestro hábitus, está acoplado a este sistema de demandas y de consumo. Es decir, el sistema funciona y esta cadena de producción, de rotura, de distribución, etcétera, opera porque hay individuos que consumen. Nosotros somos individuos que consumimos y que sostenemos con nuestro consumo este tipo de distribuciones. Con lo cual, me parece que hay que entender que nuestra subjetividad está conformada en términos de ser funcional a esta clase de cadenas, a esta clase de sistemas, ¿sí? Entonces, digamos, me parece que el gran elemento es entender que no se trata de una elección. O sea, yo creo que yo sospecho del paradigma ilustrado en la medida que plantea una especie de lectura ingenua a veces, que tiene que ver con que, bueno, cambiar la información implica cambiar la práctica. Si eso fuera así, no habría problemas. Pero como dice Bourdieu, el hábitus es como si vos también, una incorporación en el cuerpo de ciertas prácticas automáticas, irracionales e inconscientes que son afines a este tipo de constitución antropológica. Digo, todo sistema capitalista, extractivista, productivista, etcétera, implica un antropos que le es afín, un tipo de sujeto que le es afín. Entonces yo creo que a veces se cae en una cierta lectura un poco delgada que tiene que ver con plantear que en última instancia se cambia el sistema pero no cambia el antropos. No, bueno, hay que cambiar el sistema, hay que cambiar las lógicas. Y bueno, pero las personas en qué momento cambian, porque si las personas no cambian, el sistema se sostiene. Es decir, plantear una revolución del sistema, una revolución estructural, implica un cambio en el paradigma antropológico, que yo creo que eso a veces, por ejemplo, las lecturas de izquierda lo han perdido de vista, las lecturas, sobre todo las ortodoxas, mientras que las lecturas, creo yo, más del neomarxismo han entendido que había que también plantear, ¿no?, una reconstrucción del sujeto humano, hasta llegar a Derrida y la deconstrucción, ¿no? Que después se puede discutir el postestructuralismo, pero digo, y otra cosa que me pasa es, cuando se hablan de estas cosas, creo que a veces hay un error quizás heurístico, que tiene que ver con que plantear esto de el poder o el capitalismo, ¿no?, el sistema de consumo desde un lugar omnímodo, como una especie de presencia objetiva, ¿no?, una especie de titán que existe. En la, digamos, de 100 metros para allá está el capitalismo, y yo soy la pobre víctima, ¿no?, que sufre los efectos del capitalismo. Yo creo que eso también son formas de discurso que obstruyen, digamos, en última instancia empantanan los movimientos de revolución, porque plantean una construcción victimizante.
del ántropos, ¿no? El ántropos, el sujeto humano, dice, no, el capitalismo, no, las industrias, no, las corporaciones, la ONU. Bueno, pero pará, nosotros somos con nuestras prácticas habituales, diarias y cotidianas las que sostenemos esas estructuras. Digo, reniego de esta especie de escisión entre el poder tiránico por un lado y las masas sufridas por el otro. Yo creo que nosotros como masas somos efectivamente las socias y las cómplices de estas distribuciones del poder. Después, el planteamiento ontológico, para finalizar, que vos desarrollás, me parece sumamente necesario y creo que va acoplado a lo que digo de la cuestión de la reformulación antropológica del problema. O sea, plantear un cambio estructural serio, amplio, extenso, a la medida de lo que vos invitás y que yo concuerdo, implica una renovación humana. O sea, una forma de educar nuevamente a la humanidad, ¿no? Ahí hay algo interesante que tocas y que me interpela también, porque creo que hay una distinción que hacer necesaria, que tiene que ver con entendernos como víctimas del sistema, que no es lo mismo que entendernos como sujetos desempoderados, por así decirlo, que es una palabra que no me gusta, pero es la que encontré ahora, por el sistema. Yo creo que la gran victoria del capitalismo colonialista y patriarcal ha sido poder hacer uso de estos valores que ya habían construido hegemonía, digamos, durante la salida de la época feudal, bueno, todo lo que ya sabemos en términos de buscar silenciar proactivamente voces disidentes que tenían otros conocimientos, digo, los procesos de caza de brujas en Europa y los procesos de aniquilación de comunidades originarias en nuestra región y en África, tuvieron mucho que ver con buscar proactivamente anular voces que planteaban otros mundos posibles, citando a los zapatistas. Y en ese sentido, creo que los espacios de resistencia no buscan ni se ponen en un lugar de victimización, sino que denuncian abiertamente que se ha construido la ilusión de ausencia de poder frente a lo que implican estas fuerzas globales, ¿no? Y como ciudadanas y como ciudadanos, y trasladando algo más como concreto que es este año electoral, también los procesos de dictadura que hemos vivido en el acto de nuestras vidas en muchos casos, muchos casos han contribuido a que nuestra expectativa de participación política esté reducida a una instancia electoral. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque en ese victimizarse también entra el victimizarnos frente a lo que hacen los políticos, los funcionarios. No solo es el capitalismo, digo, si es victimización, podríamos ser víctimas de toda la situación, ¿no? Pero lo que yo creo que sucede en realidad es que es necesario denunciar que proactivamente se ha construido una narrativa de poder que nos quita la posibilidad de ser sujetos de transformación, ¿no? Y eso está lejos de buscar una victimización a partir de la denuncia. Perdón, necesito agarrar el cargador porque me acaba de aparecer un cosito rojo. Esperá. Dale. Yo voy a pasar a datos porque el Wi-Fi está colapsando. Ahí voy. Sí, te fuiste. Capaz que hasta, creo que... Uy. Voy a desactivar. Gente, ¿ustedes ven bien? Ahora sí. Vos ves bien, perfecto, listo, joya. ¿Era tu conexión? Sí, pasé a datos, porque el Wi-Fi estaba teniendo un surmenage. Ok, perfecto. Bueno, nada, podemos retomar desde ahí. Digo, yo siento que es más una posición de denuncia sobre la construcción de narrativas de poder que tienen que ver con una frase, hay un libro que yo recomiendo, no por lo bueno, sino porque creo que está registrando parte de lo que está pasando con los espacios de resistencia urbanos, sobre todo los que luchan por los derechos de los animales y ambientalistas,
que se llama Los verdes somos los nuevos rojos, en donde se está registrando todo el proceso de judicialización de activistas en Estados Unidos a partir de la implementación de políticas antiterroristas, ¿no? En donde se juzga a todos por igual, frente a repartir un panfleto contra un laboratorio de experimentación o poner una bomba en las Torres Gemelas o lo que sea. Y en el libro se sugiere, ¿no? Se desarrolla cómo se está dando, algo que ya sabemos desde la teoría y desde estudiar la historia, que es esta cuestión alrededor de que quienes definen los conceptos controlan los debates. Y ahí es donde me cuesta ubicarnos en el lugar de víctimas, porque creo que lo que tenemos que sostener de forma inquebrantable es también la propia autoridad de definir los conceptos de lo que sucede. Y ahí entra indefectiblemente el sistema, el capitalismo. Y ponernos en un lugar de usuarios de no es real, no es real, siento yo. Porque somos cómplices hasta ahí, muy hasta ahí. Creo que es más la construcción que se hace de ponernos en ese lugar de cómplices al asignarnos la responsabilidad, por ejemplo, de que si no reciclamos el océano está contaminado por nuestra culpa, o que por supuesto que nuestros consumos definen el modelo económico que gobierna en cierta forma, pero en otro lado, nuestros consumos están absolutamente construidos a partir de lo que se quiere que hagamos. Y ahí es donde la palabra víctimas me queda como, siento que no estamos en ese lugar, que necesitamos como buscar esto, como desmenuzar las raíces para entendernos también con poder de cambiar las cosas, que lo tenemos. Exacto. Sí, de hecho, en tren de eso es que había planteado justamente que no me gustan los discursos objetivistas porque inconscientemente devienen una forma de victimización que es paralizante. Entonces yo creo que el primer motor, la primera fuerza necesaria para tomar las riendas de construir el discurso de la imposibilidad y generar una organización suficientemente amplia en términos estructurales que movilice a la masa, porque ya sabemos que si no movilizamos a la masa esto cae en la nada, es dejar de hablar en términos de opresor oprimidos, dominador dominados, capitalismo población, Estado, sociedad civil. Yo creo que justamente, o sea, en línea de lo que vos decís, evitar la parálisis es evitar la victimización, y yo sostengo que en términos discursivos narrativos un primer paso interesante es que la gente deje hablar en términos dualistas, en términos binarios, ¿no? Me parece que justamente cuando se deconstruye ese binarismo, el individuo se da cuenta de todo el poder que tiene, de poder creador, poder generatriz, de originalidad, de asociación. Lo que pasa es que también hay que entender que, a ver, hay todo un sistema de propaganda constante que opera 7x24 al servicio de que nos odiemos entre nosotros, o sea, de que haya barreras, grietas, trincheras, colores, estandartes, banderas, o sea, todo un sistema estético que está al servicio de un sistema de repartición del sentido político y de un sistema de repartición de la barricada, donde, claro, esto, digamos, cuaja bien, pero cuando vas a la práctica efectiva te encontrás que no me banco al verdulero porque me dio una papa menos, que el taxista me cobró 15 pesos más, entonces lo odio, que este es un facho, que esta es una feminista, que este es un liberal, que este apoya al Estado. O sea, estamos llenos, contaminados, o sea, digamos, a niveles virósicos, de una serie de categorías abstractas que no dan cuenta de la realidad fenoménica, son categorías, son narrativas, ficciones útiles, como dice Nietzsche, ¿no? Son ficciones útiles que están al mero servicio de la fragmentación de la masa. Entonces, yo creo que hay que entender que plantear una teoría de la resistencia o de la revolución, que son cosas distintas, ¿no? Pero hablemos de una resistencia, por lo menos, como para empezar hablando de algo, implica una dimensión antropológica, una dimensión estética, una dimensión instrumental que tiene que ver con que la gente esté dispuesta a organizarse. Porque acá tenemos un problema central, que la gente esté dispuesta a sacrificar su tiempo personal para organizarse con su vecino, con su manzana, con su centro de etcétera. Y yo vuelvo a la legitimidad. Para mí el tema de la legitimidad es absolutamente central. Si no entendemos que toda tesis de la resistencia lucha y tiene enfrente a un monstruo como la construcción de legitimidad, ¿qué queremos decir con legitimidad?
Con legitimidad estoy hablando de legitimidad ideológica, es decir, de dónde la gente pone la fe y dónde pone la no fe, dónde pone la aprobación y la desaprobación, dónde pone la posibilidad y la imposibilidad. Como vos decís, la repartición del sentido político, que siempre es una repartición del sentido del gusto, es decir, de lo bello y lo feo, de lo agradable y lo desagradable. Si no, veamos cómo funcionan los memes en internet, ¿no? Donde lo execrable es feo, grotesco, y lo admirable es estéticamente deseable. Digo, volvemos a Platón, ¿no? Platón nunca se fue, está vivo en nuestra cultura, porque no podemos separar la verdad de la belleza. Yo creo que en ese sentido, eso es uno de los grandes corazones de las ideologías de la clase media, sobre todo, de las clases medias, que implica una reeducación total. En términos de la... O sea, yo creo que sin poder efectivo, no quiero ponerme trosco a esta hora de la tarde, pero creo que sin poder efectivo, o sea, efectivo, el Estado, no sé, dispositivos culturales, instituciones educativas, yo qué sé, lo que sea, no sé, lo que pensemos por poder efectivo. Esto decae en utopismo, ¿no? Y yo creo que el siglo XX ya ha dado grandes pensadores anarquistas, utopistas, marxistas, nacionalistas, yo qué sé, en sus distintas ramas, y aún así, siendo que todas estas teorías ya se manipularon, ya se divulgaron, ya se hablan, hay algo que tiene que ver, y acá yo vuelvo a la palabra que vos dijiste en su momento, que hace un rato, que es un problema psicológico, que es el problema. El problema, yo pienso, pongamos esto en perspectiva, ¿no? Me gusta, porque va por Claro, es ahí, que creo. pongamos esto en perspectiva. Vamos, ok. No puedo tomar la decisión. ¿Cuánta gente no puede tomar la decisión de cambiar de trabajo? ¿Cuánta gente no puede tomar la decisión de a dónde irse de vacaciones? ¿Cuánta gente no es feliz con su familia o con su pareja y no se puede ni separar? Y le vamos a pedir la revolución. Mira, hay un video de Alejandro Dolina, el enorme Dolina, que pasa un chivo, si me permitís cortito, en mi canal de YouTube tengo una entrevista que le hice a Dolina, muy buena, donde, nada, un maestro. Hay un video donde él habla de la institucionalización del amor, del matrimonio, básicamente, ¿no? Entonces dice, vos que no te podés ni atar la corbata solo, ¿me vas a prometer amor eterno? ¿Vos? Entonces, hay que entender que, creo yo, que yo estoy de tu lado, digo, y lo estoy diciendo estando de tu lado, o sea, te acompaño perfecto, o sea, plenamente la exigencia que planteás, que el tema es más amplio, porque se juega la subjetividad, se juega la emocionalidad, y a veces yo creo que las teorías de resistencia o revolución, creo que esto al socialismo le pasó y creo que a ciertos sectores del feminismo, si no revierten algunas cuestiones que están tomando de las raíces de izquierda, le va a terminar pasando lo mismo que le pasó a la izquierda en este sentido. No tienen en cuenta, a veces pierden de vista, al tener un análisis tan objetivo, tan estructural del problema, que es correcto, pero a veces insuficiente, pierden de vista al sujeto político. Entonces yo creo que hay que ir al sujeto político. ¿Quién es la persona efectiva de la que dispones en tu cuadra para hacer esto? Ese para mí es el asunto. Total, pero totalmente de acuerdo, ¿eh? Y en ese sentido, a ver, voy a hacer como también un chivo de lo que nosotros proponemos desde Rebelión o Extinción. Digo, es tanto más importante. Digo, sabemos que creo que es un diferencial que presenta este momento histórico, ¿no? Sabemos que nos la vamos a dar en la pera porque los ecosistemas van a empezar a colapsar. Digo, la cuestión empírica alrededor de esta transición no tiene ningún vislumbrar exitismo, ¿no? Y en ese sentido, sea cual fuera el proceso de ruptura de paradigmas, si lo ponemos en términos de Kuhn, digamos, la revolución que se viene de cambio de paradigma es inevitable. Digo, yo parto desde esa base, es inevitable. Ahora, a mí me interesa menos, a nosotros creo nos interesa menos, empezar a aunar filas que estén dispuestas a generar una disrupción sistémica, global y simultánea en este punto de la historia, porque este año siento que lo cambió todo, ¿no? Y que eso va a ocurrir indefectiblemente. Entonces, desde ya de hecho, por eso estamos teniendo esta conversación. No somos lo mismo que el año pasado cuando nacimos, porque estamos viendo en tiempo real que si no hay lo que nosotros llamamos
un proceso de cultura regenerativa en donde el caminar en este rito de pasaje hacia lo nuevo no sea lo central, no hay posibilidad de que algo bueno pueda salir de esta situación. En ese sentido, no estamos de ninguna manera planteando un proceso revolucionario, ni siquiera cerca de lo que plantearon históricamente los partidos. Para nada, lo que va a suceder, siento yo, y comparto mirada en este sentido con muchos referentes políticos que un poco están diagnosticando, no partidarios, diagnosticando lo que pueda llegar a suceder este año, no solo en nuestro país, sino a nivel global, es que esas condiciones estructurales de insatisfacción, no solo material frente a las condiciones socioeconómicas, sino frente a las representaciones y demás, están en un punto de efervescencia que, a diferencia de otras instancias anteriores de ruptura de paradigma, están coincidiendo con el quiebre de los patrones ecológicos que sustentan la vida, ¿no? Y eso sí que es una novedad en términos evolutivos, porque a diferencia de otros momentos, no vamos a tener un ámbito que nos abrace para reconstruir desde lo que conocíamos que era la base para reconstruir, porque se está pudriendo, fuerte se está pudriendo. Entonces, ahí yo comparto plenamente y no planteamos algo diferente. El problema, el conflicto, el punto ciego civilizatorio, que creo que es lo que me interesa profundizar, es absolutamente anclado digamos, en nosotros como individualidades entramadas en algo que es mucho más grande y que ahí radica buena parte del poder y la fortaleza que colectivamente, para mí, necesitamos como abrazar. Ser espacios de acoger a quienes, ok, caigan en esta y digan, esto necesitamos transicionar, no va por acá. Y si podemos tener esa conversación antes de que suceda, ese momento va a ser de mínima menos violento, que es mi gran temor, ¿no? Yo- Cuando... mm. Sí, No, dale, no, dale. dale, dale, perdón, perdón. Pienso cosas mientras hablas, por eso, pero dale. No, no, pero métele que vamos por ahí. No, en principio el tema de la violencia, yo creo que, y acá no quiero ser un apologista de la violencia, pero yo creo que la violencia es una variable que hay que tenerla en cuenta. Ujú. Yo creo que la violencia es un elemento transhistórico que atraviesa todos los procesos históricos y que en algún punto va a ser necesaria. Es decir, ponele que se empiece a viralizar nuevos patrones eh, de sustentabilidad, de prácticas cooperativas, de organización de las personas. Bueno, es obvio que el poder se va a manifestar, ¿no? Va a haber violencia de parte del poder oligopólico, plutocrático hacia la sociedad civil que intenta romper con estas lógicas hegemónicas, como bien señalás. Y bueno, la violencia va a tener que ser parte del mapa histórico, como dice Nietzsche, la historia no se entiende por fuera de la violencia. Digo, yo no quiero caer en este discurso azucarado, humanista, burgués, con el cual ha aprendido a hablar la clase trabajadora, porque como dicen, ¿no? Foucault, el dominado aprende a hablar con el lenguaje del dominador. Eh, y cuando las burguesías tuvieron que hacer la revolución, la hicieron con violencia, digo. Y me parece que eso va a ser parte de algo de lo que nos tenemos que apropiar de forma organizada y entre nosotros, en el caso de que sea necesario, para pensar una práctica efectiva. Yo creo que esto no se puede pensar porque como estamos planteando una resistencia a escala estructural, es decir, que va a poner en jaque los intereses del poder efectivo, los intereses económicos, por supuesto que cada vez que se hizo eso, el poder reacciona, siempre reaccionó. Nunca se quedó mirando, mira esta gente cómo se asocia libremente y deja de consumir mis productos, voy a cambiar de empresa. No, o sea, se manifiesta y te desaparece gente, te caga palos o te hace un golpe de Estado. Esto, digo, pasó siempre. Entonces yo creo que hay que volver a tener una lectura que acepte la violencia potencialmente como variable dentro del proceso de cambio, pero desde un lugar inteligente y organizado, que tiene que ver con que convivimos con gente que no quiere que prosperemos, sino que quiere aplastarnos o que seamos sus consumidores. Lo cual ya es violento de entrada. O sea, ya estamos sometidos a una instancia de violencia todos los días, desde el momento que no tengo otra opción para comer más que ir a un supermercado, por ejemplo. Pero aparte de eso, que es básicamente como dice Bourdieu, ¿no? Rechazar este humanismo, este discurso humanista
que quiere el cambio ideológico, pero no quiere el cambio desde las instituciones. Creo que además hay un tema muy importante que pasa sobre todo en Argentina, no sé en otros países, pero sobre todo en Argentina, que tiene una clase media muy ancha, muy amplia, que es que creo que también hay que simplificar astronómicamente el debate y las categorías para el debate. Creo que plantear una deconstrucción y una puesta al servicio de la gente de estos debates tiene que partir de la base de que sea inteligible para las clases y los sectores sociales sin educación, vulnerables, sometidos a miseria, a pobreza estructural, a gente que tiene que salir a laburar, a changuear, porque si no, no le da de comer a los pibes, que vive en una toma, que vive en una choza, que no tiene acceso a libros, que no tiene acceso a redes, que no tiene acceso a un lenguaje universitario de un filósofo, de una politóloga, de una clase media ilustrada. Y me parece que ese también es un gran error que tenemos todos, digo, los que tenemos un mensaje de resistencia o revolución, que es que nunca ayornamos o adaptamos nuestro lenguaje y siempre caemos en este vicio ilustrado de pensar que cuando el lenguaje es más complejo, entonces la idea es más compleja, gran vicio de la burguesía ilustrada, ¿no? Y yo creo que si no se arrastra, o sea, si no se impregna con digamos, todo esto, con la práctica de los sectores sociales más sufridos, los que quedaron fuera de la historia, va a ser otra reivindicación más de las clases medias que ya sabemos cómo terminan, ¿no? Como gente votando al neoliberalismo, ¿no? Entonces, eso, yo creo que eso no pasa y me parece que también habría que tenerlo en cuenta. Así, bueno, ok, perfecto, hagamos esto extensivo para todas las personas que no tienen acceso a un libro y que hay que hablarles con un lenguaje que permita transmitir un mensaje y que sea inteligible y que genere unidad y organización, porque si no, caemos en esto de tecnificar el lenguaje y entonces excluimos gente. A todos los que, los que no entienden quedan excluidos de la práctica. Total, no, yo comparto el diagnóstico, yo siento igual, y hoy es una mutación constante eso, es que también tenemos el vicio de creer que son esos espacios los que tienen que entender lo que está sucediendo. Yo no creo que sean esos espacios los que tienen que entender lo que está sucediendo. Yo creo que los márgenes del sistema, de nuevo, ya están transitando y en muchos casos nacen, viven, se desarrollan bajo lo peor de la opresión del sistema que hoy a algunos se nos ocurre denunciar porque nos toca en esta etapa de nuestras vidas. Entonces a mí hoy me interpela bastante menos, porque me lo dicen todo el tiempo, que, no, que hay que simplificar, que necesitamos. Ahora, yo siento profundamente que la etapa disruptiva va a llegar, no va a llegar promovida por nosotros y que en realidad quienes tienen que entender medio de qué lado estar es la clase media alta, no 1%, no las clases populares que van a estar del lado del bien, por ponerlo en términos binarios, lejos de lo que queremos hacer en este contexto. Digo, a mí me preocupa bastante menos llegar, porque de hecho laburamos juntos, digo, laburamos juntos, hace varios meses que hablamos con referentes de los sectores más populares del país, y digo, hay una coincidencia desde lo intuitivo y desde el análisis de la situación que es mucho más grande que la que tengo yo con mis colegas universitarios. Ahí yo creo que Total. estamos teniendo también a veces una mirada de forzarnos a deconstruir el discurso y el diagnóstico para poder caminar junto a otros, y yo creo que eso va a suceder naturalmente. A mí me molesta más el hecho de que personas formadas, intelectuales, digo, y me molesta porque entiendo que es lo que es, digo, salirse del status quo, de nuestra propia zona de confort y reconocer que estamos en este bardo y a pesar de ser profesionales de la sustentabilidad, seguimos construyendo nuestra profesionalidad alrededor del reciclaje de botellas de PET y que eso nos va a salvar a todos, es mucho más incómodo que hacer cualquier otra cosa. Entonces, a mí me interpela muchísimo más esto, ¿no? Creo que parte de esta conversación recién había alguien que decía, hablen más simple, y es verdad, y lo recontra tomo. A mí me cuesta un montón por deformación profesional, pero aún así siento que esta clase media urbana es uno de los sujetos más dormidos de la actualidad. Sí, Me sí, interpela comparto. mucho más ir hacia ahí, incomodar hacia ahí, que a llegar no sé qué.
dijiste algo en otro momento que me pareció muy interesante y ahora me lo olvidé. Que tiene que ver con el uso de la violencia y acá voy a hacer un disclaimer por obligación. Yo coincido en el diagnóstico de que se va a pudrir, ¿no? Y por eso le temo. Ahora, siento que posicionarse fuertemente, y esto lo digo como referente y cofundadora de un movimiento, ¿no? No como yo personal, porque necesito decirlo. Creo que seguir abonando estrategias que contemplen a la violencia, al uso explícito y proactivo de la violencia como una posibilidad, tiene mucho que ver con seguir pensando que podemos llegar a tener éxito con algo. Y está profundamente vinculado el camino de la cultura regenerativa y el sostenerse en la no violencia hasta donde se pueda, con esto de ir volviendo también desde la práctica obsoleto el sistema que estamos denunciando. Y si reproducimos las prácticas de opresión que estamos denunciando, mi sensación es que esa construcción del nuevo sujeto va a quedar medio trunca, ¿no? Lo que hablábamos al principio, ¿no? El famoso, haz lo que quieres ver en el mundo, no sé qué. Digo, y no soy ingenua con esto y recorro territorios en resistencia con uso de violencia, digo, lo veo en la práctica, no estoy sentada desde un sillón despotricando y yo qué sé. Y reivindico que esas sean las estrategias que funcionan, sobre todo en los territorios donde no hay otro lenguaje posible. Pero sostengo igual que hay mucho de contrahegemónico en acuerpar a la no violencia como una estrategia porque se planta desde un lugar contrahegemónico que le hace mucho ruido a todo el mundo. Yo hablo con muchos referentes de partidos de izquierda y esto siempre es un punto de disputa. Siempre. Siempre, 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 ¿no? El cómo hablamos desde de la no violencia como estrategia para el cambio, cuando al mismo tiempo estamos hablando de la posibilidad de la desobediencia civil. Yo creo que lo que trae la desobediencia civil es, ok, juguémonos unas cartas antes. Ujú. ¿Por qué este año que hay elecciones vamos a volver a votar si no consideramos que ninguno de esos representantes indirectos están llevando a la discusión política lo que verdaderamente importa? Siento que es mucho más disruptivo plantear, por ejemplo, una campaña de, estoy ejemplificando, ¿no? Que tensione la sacralidad del voto en un sistema democrático muy pobre que el apelar ir a las armas para hacer la revolución, ¿no? Yo Creo que igualmente estamos como estaba, no varios estaba, escalones antes. claro, igualmente yo no hablaba de las armas ni la revolución, ¿eh? Y tampoco soy de izquierda, o sea, no, yo no estaba hablando en ese sentido de la violencia, yo estaba hablando de la violencia en un sentido heideggeriano, es decir, entender que la violencia es sencillamente el cambio de un status quo, de un orden por otro. O sea, el tema es que nosotros tenemos una mala comprensión de la violencia, pensamos violencia como coacción, pero ese es un déficit conceptual nuestro. Violencia es sencillamente cambiar el orden de una cosa, ni más ni menos. Nosotros ingresamos en una existencia que ya está ordenada, con lo cual ya es violenta de entrada, porque ya está dado su sentido, ya está dado su orden. Nosotros no podemos elegir un montón de cosas que nos pasan todo el tiempo. Total. Y creo también que parte de esa violencia que ordena nuestra realidad diaria tiene que ver con profundas desigualdades y todo lo que ya sabemos. Que es una parte, una reproducción parasitaria constante y diaria de la violencia que internalizamos, naturalizamos y la hacemos práctica. Aceptar la violencia desde un sentido amplio, inteligente y eficaz, que es lo que yo decía, es tener en cuenta que cualquier reordenamiento del sentido y la práctica efectiva dentro de nuestra realidad cotidiana va a implicar tocar intereses. Con lo cual, el poder no se va a quedar mirando cómo nosotros dejamos de alimentar a las empresas, digamos. Van a salir le van a pegar un tiro a uno, van a desaparecer a otro, van a encarcelar a la de No, allá. digo, eso ya sucede, digo, es el Claro, contexto en el cual nos estamos moviendo. exactamente. Pienso sí, totalmente. O sea, por eso digo, la violencia ya está. Lo que yo creo es que hay que entender que es una variable más de juego y creo que hay que, pero en un sentido inteligente, ¿no? Yo no estoy hablando de las armas, la cosa trotskista, no estaba hablando de eso. Estoy hablando de estar dispuesto a una corporalidad que implique un choque efectivo. Yo veo acá en Bariloche, los primeros, o sea, hubo gente acá que se intentó meter
con temas muy jodidos en Bariloche, como la droga, la trata, la pedofilia, o sea, con cosas muy jodidas que están enquistadas hace 1000 años, te pegan un tiro y apareces en el monte, con un agujero en la cabeza. Totalmente. Entonces, Pero totalmente, le pasa a nuestros compañeros en la ruralidad, a otro nivel de ejercicio de la violencia nos pasa a bien, nosotros cuando vamos a la Plaza de Mayo a quedarnos a dormir, digo, nos exacto. pasa Entonces, todo el tiempo. bueno, entonces digo, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no es a mi gusto, y acá yo creo que hay una diferencia de perspectiva que es sencillamente una cuestión de fe, con lo cual no es en lo que uno cree, eh, que si no se tiene en cuenta se recae en un utopismo, se recae más bien Totalmente. en una lectura suavizada, de, Total. que es la que yo quiero, o sea, perdón, yo quiero la lectura suavizada en un sentido utópico, pero en un sentido pragmático entiendo que en algún punto la gente va a tener que unirse y pasar por arriba de otra gente que va a estar en contra. Tipo V de Venganza al final de la película cuando el pueblo pasa por arriba de la cana. Digo, eso va a tener que pasar porque cuando tuvo que ser al revés, fue al revés. Cuando tuvo que Ujú, ser de ellos para acá, pasó y lo hacen. Entonces yo ujú. creo que eso es importante. Y la otra pregunta que tenía, o cuestionamiento, es si vamos a necesitar del Estado o no, o si estamos pensando en una lectura más bien, no sé, chomskiana, narcosindicalista, por ejemplo, más horizontal. No sé cómo lo pensás vos. ¿Dispondrías del Estado o no dispondrías del Estado para Eh, esto? creo, ahí es como mi opinión, ¿no? Más allá porque, a ver, yo soy muy crítica de la tendencia estadocentrista paternalista, ¿no? No solamente a nivel Estado-nación como formato que ordena el mundo, sino que hay una tendencia muy fuerte, incluso desde los ecologismos que plantean cambios radicales en la forma de hacer las cosas, tendiente a, ok, un nuevo Naciones Unidas con más poder que centralice la toma de decisiones frente a temas que necesitan ordenarse. Y le tengo mucho, al menos mucha observación puesta, cómo están emergiendo también los ecofascismos asociados a seguir Uh -huh. engrandeciendo el poder de alguna estructura, que puede ser el Estado, nación u otra, Total. pero que es muy supraterritorial. Yo soy partidaria de empezar a descentralizar todo lo que se pueda. Y el movimiento en sí mismo, Rebelión o Extinción, lo que propone como transiciones apuntar a esto, asambleas de transición, en otros lados llamadas asambleas ciudadanas o asambleas populares, a empezar a efectivizar la posibilidad de que la toma de decisiones esté asociada a comunidades que habitan una territorialidad sociohistórico geográficamente situada y que tiene mucho que ver con, aparte, replicar modos en los que la naturaleza funciona, ¿no? Yo no, la verdad es que cada vez, a ver, yo estudié en la UCA, fui absolutamente conservadora mi formación académica. No salí de la universidad queriendo hacer la revolución, todo lo contrario, transité todos los espacios institucionales habidos y por haber. Fui funcionaria del gobierno anterior, digo, parto desde un lugar de absoluto conservadurismo en la interpretación y en la validez de lo que el Estado representa. Ahora, creo, y en este sentido me siento mucho más cercana a las visiones post-Foucault, por así decirlo, que traen Paul Preciado, Virgin Despensa, asociadas a romper con eso. Yo siento que no es desde el Estado que conocemos que van a venir los cambios que necesitamos, porque el entramado de poder con las corporaciones económicas ya ha generado como una homogeneización en donde no hay posibilidades Uh -huh. dentro del sistema, ¿no? Yo no siento que haya posibilidades dentro del sistema más allá de las buenas intenciones y desde la vocación de servicio público que pueda tener cualquier funcionario de turno, en donde en el gobierno actual reconozco que hay un montón de buena gente, en el anterior también, pero que no es el eje del problema y no es como el poder funciona, porque aparte lo vi en carne propia. Y el poder funciona de una forma muy tóxica que siento imposible cambiar en este punto de la historia. Ahí es donde entro en conflicto también con las visiones de los partidos de izquierda, con quienes me siento, digamos, muy, muy cercana y quiero a un montón de gente que milita en esos espacios y militamos
desde XR en la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, en donde hay un montón de colegas de partidos de izquierda, en donde compartimos genuinamente diagnósticos y necesidades y demás, pero yo la verdad pongo en tensión que la vía sea la institución, porque creo que Ujú. las instituciones no están a la altura de los cambios que necesitamos producir, ¿no? Pero Sí, bueno, si sigamos, le voy a prender la luz mientras hablas del Estado, sí. porque no veo nada. No, igual está bien. Ahí va. Yo creo digamos, tuve una época donde compartía más lecturas eh, más... la palabra utópicas es fea, es deleznable, pero donde pensaba que el Salvo cuando poder, la usa Galeano. claro, creo que el poder real, no, creía que el poder real no era tan necesario, hoy creo que es muy necesario. O sea, creo que nada se puede hacer sin poder real. ¿Cómo se construye poder? Es otro tema. Yo creo que nos han enseñado, y esto comparto con vos, nos han enseñado a cuentagota a pensar que no tenemos poder, a pensar que no podemos cambiar las cosas, que está cerrado esa posibilidad. Eso es una narrativa que hay que destruirla para que la gente sepa que tiene mucho poder, mucha capacidad de cambiar las cosas, y que de hecho si no tuviera tanto poder y tanta capacidad de cambiar las cosas, nos invertirían todos los millones de dólares que se invierten por día en aparatos de propaganda para que pensemos que no es así. Si se paga a los servicios de propaganda para que nos llenen la cabeza con mainstream, es justamente porque el día que eso deje de suceder, la gente se levanta, como dice Nietzsche, ¿no? El día que uno está tranquilo, empieza a pensar y las ideas son peligrosas. Yo creo que la gente tiene poder. El tema es que no lo hace consciente, no lo hace corporal y no lo asume. Esto, ¿no? O sea, hay que entender el antropos que uno tiene enfrente. O sea, ¿te la jugarías por esta causa? ¿Realmente te la jugás? O sea, Ujú, vamos a hablar, ¿no? ujú. Eh, y, y creo que además, y para cerrar, porque tengo que ir a un círculo de lectura de Sí, sí, Nietzsche, sí, 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 que sí. tengo que ir Mal, a ya nos darlo ahora. pasamos. Estábamos cerrando un círculo de lectura de Nietzsche muy lindo, pero digo, como reflexión, así como para cerrar, pensar algún enfoque, creo que hay un problema moral que hay que tocar. Yo creo que nos centramos mucho, en general, los que queremos el cambio, los que queremos la resistencia, los que queremos, yo particularmente, más que resistencia, me gustaría ver una revolución como la de Chile, por ejemplo, en Argentina. Me encantaría ver eso. Total. Me parece que lo que hicieron los hermanos chilenos fue increíble. Fue una demostración de temple y sangre que Argentina, no sé, la viene relegando. Eh, Total. pero digamos, eh, creo que para que eso suceda tiene que haber una discusión, que además de dar una discusión estructural, una discusión ideológica, una discusión instrumental, tiene que dar la discusión moral. ¿Por qué? Porque yo creo que en general nos gusta hablar hacia afuera de estas cuestiones, pero ya sabemos, porque históricamente está comprobado, que cuando no hay transformaciones morales en las personas, que tiene que ver con su moralidad, con su perspectiva del bien y del mal, si se corrompe o no se corrompe, etcétera, etcétera, todo proceso revolucionario o todo proceso de la resistencia se va por la cloaca. Digo, cuando Ujú, hubieron algunos procesos revolucionarios, estoy hablando solamente del siglo XX, por no hablar de los 1500 años previos, ¿no? Solamente siglo XX, que tenían un ápice de esperanza, la corrupción humana, el interés, el poder, genera la licuefacción de esas dinámicas. Entonces yo creo que hay que, y con esto yo le doy la mano a los teólogos, porque creo que los teólogos acá tienen una punta importante, que es la cuestión, lo que ellos llaman, vamos entre comillas, ¿no? La transformación del corazón humano, es decir, una transformación moral, sin la cual ningún proceso de resistencia ni revolución puede perdurar. Es decir, por más que el proceso ujú. esté perfectamente planteado, si yo soy un hijo de puta, lo voy a cagar, en algún punto la voy a cagar. Totalmente. Ujú. Entonces, ese tema para mí es central, junto con la Total. legitimación, con el problema psicológico, etcétera, con todo lo que vos te estoy mencionando, estuvimos charlando, porque creo que es el más difícil, es el que no nos gusta tocar. Es ahí donde nos ponemos bien liberales, bien individualistas, y bien, sí, la revolución es esta teoría, pero yo en casa hago la mía, ¿no? Ujú, Y ujú, ahí me parece ujú, que tenemos un problema educativo y ujú. cultural serio, y además, parafraseando a Walter Benjamin, que es mi autor de cabecera en el doctorado, él cree que solamente es posible ese tipo de cambio en la espiritualidad humana mediante un cambio histórico nivelado
con una apertura mesiánica de la cosa, o sea, con un nivel de estallido histórico tan grande que se parezca a una venida divina. No sería, no realmente, no lo digo en términos Sí, sí, escatológicos o sí, sí, teológicos, sino en términos simbólicos. Algo que sea un sí, sí. estallido de borde, ¿no? Ujú, ujú, total. Bueno, comparto, creo que el estallido de borde es lo que nosotros como está empíricamente validado y la transformación moral un poco la encaramos desde la cultura regenerativa, por así decirlo. Dos cosas estuvieron habiendo muchos comentarios alrededor del lenguaje inclusivo, qué sé yo. Amigos, no vamos a discutir sobre eso. Si no te gusta, te vas a otro lado, si te gusta, te quedás, está todo bien, pero me parece absurdo estar teniendo esa discusión. Ay, no veo los Eh, comentarios, a mí no se me actualizan. no, lo vi recién porque hubo un enganche alrededor de eso que digo, ¿viste? Claro, Complejo. Nada, está todo bien quien no usa, está todo bien quien no, pero meterse en ese bardo frente a la dimensión de la conversación me parece absurdo. Millones de totalmente. gracias, No, a millones de vos. gracias. Vaya al círculo de Nietzsche. Estuvieron Perdón que te juntando por corté, ahí pero tweets me lo tengo que dar. no, es que yo tampoco me di cuenta, son las 8:10, ya nos recontrapasamos. Me encantó, me encantó. Gracias. Nos No, vemos por gracias a ahí. vos. Bueno, Gracias buenísimo. a vos y realmente creo que está buenísimo lo que estás haciendo. Me parece que está buenísimo y que tiene que ser interdisciplinar y que está genial que generes estas instancias de interdisciplina y de horizontalidad. Y ya aquí estaré para cuando quieras charlar y ojalá que podamos organizarnos materialmente en esta época donde nos quieren convencer que la virtualidad es la nueva normalidad. Ojalá que pongamos ahí los cuerpos todos juntos y te banco mucho en lo que estás Obvio que haciendo. no. Bueno, gracias, Che. Nos vemos la próxima. Abrazo, que esté bien. Chau, chau. Adiós, gente. Ahora guardo todo esto para quienes preguntaron. Y no soy macrista. A mí es aviso. Fui funcionaria técnica en el gobierno de la ciudad. Es increíble esa pregunta. Basta, por favor. Lo aclaré 700.000 millones de veces. Abrazos.